Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia Historia de la Iglesia. Ahora hablemos de un tercer periodo general de la Iglesia imperial. Eso lo vemos desde Constantino, desde el año 313 después de Cristo hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Dice acá, se habla acerca de la victoria del cristianismo. Constantino fue el primer emperador cristiano. Hubieron 4 aspirantes a la corona imperial que estaban en guerra, y los 2 rivales que habían en ese tiempo más poderosos, es decir, con mayor oportunidad, podríamos decir así, eran Magencio y Constantino. Y esos 2 ejércitos se enfrentaron. Magencio lo podemos ver como un elemento pagano y perseguidor, y a Constantino era amigable con los cristianos, aunque no profesaba ser creyente. O sea, él no decía soy un creyente verdadero, vea, ni nada por el estilo, pero dice que él afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema que está en latín, ¿verdad? Y dice en español, dice, por esta señal conquistarás. Y dice que más tarde adoptó eso como una insignia de su ejército. Constantino cruzó los Alpes hacia Italia alrededor de la primavera del 312. Derrotó a las fuerzas de Magencio en varias batallas y finalmente llegó a Roma a finales de octubre del mismo año. Dice que se esperaba que Magencio utilizase la misma estrategia que había empleado contra Severo y Galerio, quedándose en la muy bien defendida ciudad de Roma, esperando el sitio de esta, que resultaría costoso a su enemigo. Se esperaba que actuara de la misma forma contra Constantino, dice, por razones desconocidas, y algunos dicen que es porque los sacerdotes se lo aconsejaron. Magencio abandonó este plan y decidió enfrentarse a Constantino I cerca del puente Milvio el 28 de octubre del 312. Ahí se dio esa batalla, ¿verdad? En esa batalla dice que cuando ellos se encontraron estaban al norte de la ciudad, cerca del río Tíber, en la vía Flaminia. La tradición cristiana, especialmente algunos relatos de algunos historiadores, como son Lactancio y Eusebio de Cesarea, cuentan que Constantino luchó bajo el símbolo de la cruz en la batalla. Además de eso, dice que las fuerzas de Constantino I derrotaron a las de Magencio. Dice que Magencio cayó al agua y se ahogó. Su cadáver fue rescatado, mutilado, y al día siguiente su cabeza estaba clavada en una pica. Paseaba como trofeo en un desfile triunfal a través de la ciudad, ¿verdad? Porque había sido derrotado uno de los emperadores de ese momento, ¿verdad? Que eran bastante influyentes. Dice que en una trágica coincidencia y en contra de lo profetizado por los augures, encontró la muerte al 6º aniversario de su toma de poder como emperador, Magencio. Dice que poco después, en el 312, Constantino promulgó un edicto que se llama Edicto de Tolerancia. También se le conoce como el Edicto de Milán, porque fue en la ciudad de Milán. Dice de que esto puso fin a las persecuciones de los cristianos. Dice, surgió de una reunión cumbre de 2 hombres en la ciudad de Milán, en el norte de Italia. Por eso también se le conoce como el Edicto de Milán. Los 2 hombres eran los emperadores romanos Constantino, que gobernaba el lado occidente, y Licinio el lado oriente. Se reunieron bajo felices auspicios, dice, como decía su comunicado conjunto. Después de años de lucha de poder por el trono imperial, el mundo romano disfrutó de cierto grado de paz. Es decir, este edicto que ellos pusieron, ¿verdad? Fue y ayudó bastante a la iglesia cristiana a ser un poco más estable, ¿verdad? Porque ya no había persecución, ya no había muerte para ellos. Les he colocado acá, ¿verdad? Lo que dice en parte el edicto. Y habla ahí, vean, primero hablan ellos como emperadores, y quizás la parte que más nos da como la pauta a saber de que era algo en beneficio del pueblo
de Dios, ¿verdad? Porque prácticamente pues la iglesia era el pueblo de Dios. Dice que, dice acá el edicto, en la parte media, dice, permitir de ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana, hacerlo libremente, sin que en esto les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. Así que hemos creído nuestro deber dar a conocer claramente esas decisiones a tu solicitud, para que sepas que hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión. Eso era el edicto de tolerancia, conocido como el edicto de Milán. Es más, ¿verdad? Pero le he leído como lo más importante de ese edicto. Ahí está para que ustedes lo puedan leer completamente. Dice que Constantino en el 313 llegó a ser un supremo emperador porque el cristianismo fue entronizado en ese tiempo. El carácter personal de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo. Dice, ocasionalmente también se le conocía como alguien cruel y tirano. La verdad que pues la posición de él, ¿verdad?, era bien complicada por ser un emperador. Dice que se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. Él retardó su bautismo hasta poco antes de su muerte, con la idea prevalente en su tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. Si él no era un gran cristiano, ciertamente era un político sabio que pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. Él sabía, quizá en su interior, ¿verdad? No sé, es alguna apreciación mía. Él sabía que si él hacía eso por los cristianos de alguna manera, pues Dios lo podía bendecir. Algunos buenos resultados para la iglesia con el cambio de relaciones entre el imperio y la iglesia fueron el fin de la persecución, iglesias restauradas, cesación de los sacrificios, los templos fueron consagrados como iglesias, donaciones a la iglesia, y el domingo fue proclamado como el día de descanso. Algunos buenos resultados para el Estado, ¿verdad? Para todo, era que la crucifixión fue abolida, porque era una forma de ejecutar a los criminales, y fue quitada. También el infanticidio fue reprimido. Es decir que a veces, ¿verdad?, lo que pasaba era que si nacía un niño y los papás no lo querían, lo asfixiaban, lo mataban. Pero eso también cesó. La esclavitud fue modificada y los juegos de gladiadores fueron prohibidos, que también se daban en esa época. Algunos resultados no favorables de la victoria cristiana, y creo que esta primera característica de ese resultado creo que tiene mucho que ver con nuestro hoy en día, ¿verdad? Dice tono moral en la iglesia. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. Es decir, como ya no estaban como en constante persecución, la gente, ¿verdad?, su moral, o sea, saber hacer las cosas bien, ya estaba como un poco, ya no le daban como la importancia, podríamos decirlo así, ¿verdad? Eso había desmejorado. En realidad, ya las cosas no se hacían como tenía que hacerse, ¿verdad?, correctamente, con moral. Las costumbres paganas introducidas en la iglesia, ese es uno de los resultados no favorables. Definitivamente que eso se dio, y pues es algo innegable, ¿verdad? Porque dice que algunas fiestas paganas llegaron a formar parte de la iglesia, con cambio de nombre y de adoración. La adoración a la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. Entonces antes se adoraba a Venus y Diana, y ahora lo que hizo fue adorar a la Virgen María. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio, ¿verdad? Cosa que sabemos que Jesús dijo que hiciéramos eso en memoria de Él, para recordarlo, pero la gente lo veía como un sacrificio. Dice acá que la iglesia se hizo mundana. La humildad y la santidad de la época primitiva fue sucedida por la ambición, el orgullo y la arrogancia entre los miembros de la iglesia. Y como le digo, no está lejos estas características de nuestros tiempos. Definitivamente que no. Si se dio antes, pues como no se va a dar ahora en día, ¿verdad? Otro era que hubieron males de la unión de la iglesia con el Estado.
Dice que en el oriente el Estado dominaba de tal modo a la iglesia que se perdió toda su energía y su vida. Y en el occidente la iglesia gradualmente usurpó el poder al Estado y el resultado no fue el cristianismo. De eso, a ese decir y encoge entre los emperadores y el cristianismo, dice que vino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones de Europa, haciendo de la iglesia una maquinaria política, ¿verdad? Ya estaba siendo una mezcla. Como le digo, todos estos resultados no están muy lejos de todo lo que pueda estar pasando en nuestros tiempos. Y como pueden ver, pues eso ya se había dado. Luego tenemos la fundación de Constantinopla, que era una capital que fue escogida, construida y establecida como una sede de autoridad. Era Bizancio, situada en el punto de contacto entre Europa y Asia. Aquí Constantino fijó su capital y planeó la gran ciudad conocida universalmente por muchos años como Constantinopla, o lo que podemos también decir como la ciudad de Constantino, y que ahora actualmente estamos hablando de la ciudad de Estambul. Dice que su posición geográfica en medio de una gran llanura la exponía a los ataques de sus enemigos en esta ciudad. La capital y la iglesia, dice, sin trabas de las tradiciones y especialmente bajo los auspicios de una nueva religión. O sea, lo que estaba sucediendo era que se estaban juntando las dos cosas y quizás como que nadie quería olvidar una cosa, lo del paganismo, con el cristianismo. Entonces ahí fue donde se fueron mezclando todas esas situaciones. Y había una iglesia que se llama la de Santa Sofía, donde allí fue construida por Constantino, dice. Después de su destrucción por incendio fue reconstruida por el emperador Justiniano en el 537. Esta se consideró como una catedral del cristianismo de aquellos tiempos, dice, por un espacio de más o menos 11 siglos. Desde ahora vemos cómo el paganismo había caído de su elevado sitio y algunas cosas, como ya lo mencionamos, se fueron mezclando, ¿verdad?, con lo de la iglesia. Constantino era tolerante tanto por temperamento como por motivos políticos, aunque era enfático en su reconocimiento de la religión cristiana. No sancionaba ningún sacrificio a las imágenes que antes se adoraban. Seguimos leyendo y dice, los sucesores de Constantino en el trono eran intolerantes. La conversión de los paganos era acelerada para el bienestar de la iglesia. Sin embargo, los primeros emperadores sucesores de Constantino procuraron acelerar el movimiento por medio de una serie de leyes opresivas. ¿Cuáles eran esas leyes? Confiscación de las donaciones de los templos paganos, la represión del infanticidio, muchos templos paganos destruidos y la adoración de los ídolos estaba prohibida. Dice que se llevaron a cabo 3 grandes controversias también dentro de este periodo de la Iglesia imperial. Dice que todos los clérigos y laicos se debían someter a sus decisiones. Una de ellas fue la controversia sobre la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, especialmente en la relación del Padre y del Hijo. Arrio, en el 318 después de Cristo, expuso la doctrina de que Cristo, aunque no era superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios, ¿verdad? Estaba esta controversia que decían que Jesús, ¿verdad?, prácticamente el Hijo de Dios o Cristo, no era igual que hablar del Padre, ¿verdad?, sino que tenía como una categoría inferior. Dice que también en el 325 Atanasio logró que la mayoría del concilio condenase las enseñanzas de Arrio en el credo niceno. Arrio era políticamente poderoso, sus opiniones eran sostenidas por muchas de las clases más elevadas y por el hijo y el sucesor de Constantino. Entonces eso le daba como cierta ventaja o cierta validez a lo que ellos decían. Otra de las controversias fue la naturaleza de Cristo. Apolinario declaraba que la naturaleza divina
la tomó la naturaleza humana de Cristo, que Jesús en la tierra no era hombre, sino que era Dios en forma humana. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos de que Él era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Era alguien que en realidad, o sea, sí podía ser Dios y hacer todo lo que Él quisiera, definitivamente que sí podía, pero Él también, su naturaleza humana la sometía a Dios. Entonces acá dice de que Él en la tierra no era hombre, sino que era Dios en forma de hombre. De alguna manera, ¿verdad? Todas esas cosas causaban controversia y confundían a las personas. Dice que la herejía apolinaria fue condenada por el concilio de Constantinopla en el 381 y fue seguida por el retiro de Apolinario, de este hombre que quiso poner esta duda. Fue retirado de la iglesia. Y la otra controversia era las cuestiones relacionadas con el pecado y la salvación. Vea cómo de alguna forma todos estos detalles han sido polémicos, por así decirlo, durante la historia. De la misma manera también son ahora en día. Hablar acerca del pecado y salvación con alguien, de verdad que es un tema sumamente complicado. Porque hay muchas personas que tienen su propia apreciación de lo que es el pecado y su propia apreciación de lo que es la salvación y una forma de buscarla, porque por eso se han dado bastantes religiones, podríamos decir así, o sectas, ¿verdad? Que tienen como su propia forma de ver esto. Dice aquí que todo eso empezó con Pelagio, un monje que vino de Gran Bretaña a Roma, como en el año 410, donde su doctrina era que nosotros no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán, y nosotros sabemos que sí, que eso viene dentro de nosotros. Dice, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia, que cada voluntad humana es libre y cada alma es responsable de sus decisiones. En contra de esta idea apareció la mayor inteligencia después de Pablo en la historia del cristianismo, que fue el poderoso Agustín, que sostenía que Adán representaba toda la raza, que en el pecado de Adán todos los hombres pecaron y el género humano es considerado culpable, que el hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solamente por la voluntad de Dios, quien es el quien escoge quienes han de ser salvos. La iglesia de Pelagio fue condenada por el concilio de Cartago en el 418 después de Cristo. La teología de Agustín vino a ser la regla ortodoxa de la iglesia. Como le digo, probablemente para algunos todavía esto sigue siendo una controversia, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos el plan de salvación a alguien, desde ahí sabemos cómo vamos a llegar a esa persona, más si es nuestro amigo, si lo conocemos, de qué cosas sí podemos hablar, porque pues dicen que de religión pues mejor no hablar para no perder amistades. Pero la verdad que nosotros no profesamos una religión, sino que puedan tener una relación con Cristo, ¿verdad? Que puedan conocerle y acercarse a Él. Luego tenemos acá el desarrollo del monacato, que fue un movimiento que se dio en la Edad Media, alcanzó proporciones inmensas en la iglesia primitiva. No habían monjes ni monjas. Los cristianos vivían en familias y aun cuando se cuidaban de no asociarse con las idólatras, eran miembros de la sociedad en general. Después dice que el cristianismo llegó a dominar el imperio, la mundanalidad penetró en la iglesia y llegó a prevalecer. Muchos que anhelaban una vida más elevada estaban descontentos con la vida que les rodeaba y se retiraban del mundo. O sea, porque no sé si ustedes ya han escuchado eso, ¿verdad? Que es ser un monje o que es ser una monja, pero es algo de verdad que también es un tema polémico, porque pues en aquellos tiempos era eso, retirarse del mundo y prepararse y estar y buscar a Dios, estar con Dios, buscar de Dios, pero todo eso ha cambiado. La verdad que hay tantas historias de monjes y monjas que se cuentan, obviamente que no son del todo algo bueno, pues, ¿verdad? Sí, bajo circunstancias buenas, pero la idea de esto era que se pudieran retirar y apartarse para estar en contacto con Dios, pero dice que ese espíritu monástico empezó en Egipto,
donde fue fomentado por el clima cálido y las escasas necesidades de la vida. Dice que el fundador fue Antonio, como en el año 320, pues fue su vida la que llamó la atención e hizo a miles seguir su ejemplo. Vivió solo muchos años en una cueva en Egipto. Dice, era conocido de todos y le reverenciaban por la pureza y sencillez de su carácter. Vea que si eso se pudiera mantener hasta ahora en día, fuera algo bueno, ¿verdad? Pero creo que todo eso fue de alguna manera contaminado y pues ahora en día ser una monja o prepararse para eso o un monje es otra historia, definitivamente. Dice, en este caso, muchos querían seguir el ejemplo de Antonio y las cuevas del norte de Egipto estaban llenas de sus discípulos. Se les llamaba a estos anacoretas, que viene de una palabra que significa retiro. Los que formaban comunidades eran llamados cenobitas. Vea que de verdad que este movimiento se esparció en Europa, muy más y tranquilamente en Asia y África. La vida solitaria e individual de la seta pronto dio como resultado en Europa el establecimiento de monasterios, donde el trabajo estaba unido a la oración. La ley de Benedicto, por la cual fueron generalmente organizados y dirigidos los monasterios del occidente, fue promulgada en el 529 después de Cristo. Como le digo, si nosotros nos remontáramos a lo que realmente llevó a hacer esto, el ser una monja o ser un monje, creo que tenía muy buenas intenciones, de verdad. Pero bueno, esta es otra la historia la que tenemos. Y pues qué bueno que podemos conocer un poquito acerca de todo esto, de cómo comenzó. Y hacia eso vamos. Y seguimos aprendiendo acerca de nuestra iglesia, de cómo llegamos hasta acá, a donde estamos. Bendiciones, gracias por llegar hasta acá.